nace un poco en pandemia, en el confinamiento primero de pandemia, y nace un poco pues como un revoltijo de referencia. Estábamos los colegas últimamente viendo películas de José Luis Cuerda, por otro lado estábamos juntándonos con el género así como del low cinema más asiático, estilo Saint Milian, Pichapón, y como que juntando un poco inconscientemente ese tipo de referencias tan dispares, bueno, encontrábamos pues algo a trabajar. Y ya teníamos un poco pendiente hacer una película, una pieza con Lola, con mi abuela, con la que ya habíamos trabajado por otras veces y ya sabíamos que tenía como mucho potencial de ficción. Y entonces pues ahí un poco nace ese germen. Tú me besas a mí en la mejilla. Y eso a mí me gusta. Nosotros escribimos el guión y le empezamos a dar vueltas, pero claro, hay un problema principal, y es que Lola, la protagonista, al igual que Francisco, tienen dificultades para leer, son gente que se crió en el campo, pero luego como que a través de la dirección pues traté mucho de jugar con la improvisación, con puntos a los que llegar, y eso yo creo que de ahí sale mucha riqueza de la película. O sea, yo la película creo que es un poco 60-40, 60 escrita, 40 improvisada. ¡Francisco! ¿Qué quieres, hombre? ¿Dónde estás? ¡Que estás sordo! Tenía una imagen en mente, de hecho una imagen en la película, que es que la película debería durar, o sea, debería tener el ritmo que tenga la protagonista, una señora de unos 80 años, subiendo unas escaleras con un carro de la compra. En una secuencia en la que sube la escalera con ese carro. El ritmo iba a girar en torno a esa secuencia, al paso de la protagonista. Y un poco nos inspiramos un poco en una película que se llama Goodbye Dragonin, de Saint Milian, en la que trabaja ese ritmo sobre el paseo, sobre el camino. Entonces, ¿qué ocurre? Que al no tener nada pensado previamente, pues salió ese metraje como que se queda entre la mitad. No se queda en corto, no se queda en largo, se queda ahí, pero yo siento que es el metraje que la película debe tener y es un poco al metraje que le pertenece a la historia. Hola, me llamo Dolores, pero todo el mundo me dice Lola. Y bueno, respecto a mi abuela, yo con mi abuela sí que tengo una relación muy cercana. Prácticamente yo me crié con ella mis primeros años, porque mis padres trabajaban fuera y demás. Me llevé muy bien con ella, siempre he sentido que tenía mucha potencia cinematográfica, porque ella es inocente, ella ni siquiera entiende una cámara. Ella actúa, no sabe que actúa, a veces entiende la historia, a veces no. Y esa inocencia yo creo que yo pensaba que se iba a plasmar un poco y en cierta manera pues lo hace, ¿no? Y yo creo que es un poco también cierta magia de la película. La película se rueda en Baena. Baena es el pueblo donde yo nací. Yo pienso que tiene mucho potencial cinematográfico. Yo pienso que es una cosa que también he descubierto cuando me he ido de allí, ¿no? Como que estando allí yo rodaba y odiaba un poco, esto es feo, esto es horrible. Y como que uno se va y está lejos de allí y recuerda las calles con más nostalgia y las recuerda más bonitas, y cuando llega la rueda más bonita me da como esa sensación. ¡Ya, cabrón! ¿Yo qué coño haces? Yo qué sé, que la puta noche con la rueda. De hecho, siento que pienso las cosas en imágenes. Yo, por ejemplo, hay una imagen en el patio. Cómo rodar el patio yo lo tenía clarísimo, ¿no? De hecho, como que la película nace un poco del patio. Y yo estaba obsesionado con el patio de mi abuela. Y yo quiero rodar ese patio y lo quiero rodar con un fluorescente y tal. Y yo pienso que sí, que es una cosa que a mí me importa mucho. Pienso que es el filtro de entrada a cualquier ficción, la estética. Pues el rodaje fue muy curioso, porque el rodaje teníamos un verano entero prácticamente para hacerlo, un presupuesto bastante libre y teníamos material fijo, o sea, no teníamos que alquilar. Entonces el rodaje pues no tenía ni entrada ni salida. Lo que ocurrió fue que se rodó en 2 tandas. Una semana y media, cuando rodamos esa semana y media, una persona del equipo perdió el equipo, perdió la cámara, entonces tuvimos que pararlo, buscar un equipo nuevo. Y entonces pues fue otra semana y media. O sea, realmente fueron cosas de 4 semanas, pero porque también nos dimos un poco ese lujo de rodar al tiempo.
rodar tranquilamente y observando y explorando, que era una oportunidad que se tiene pocas veces y queríamos aprovechar. Mira, no está más en que sea de los chinos, pero por lo menos me distraigo. Hasta que no me saque el carnet y ponga yo el del coche, estoy aburrida todo el día aquí. Y siempre me gusta montar las cosas según las ruedo. Todos los días hacíamos la jornada entera de rodaje, luego yo por la noche me quitaba 3 horitas de sueño y me ponía a montar las piezas previamente. Entonces, me gusta esto porque uno se hace un dibujo previo del montaje, y luego es verdad que nos fue un poco complicado encontrar esa postproducción de color y de sonido. Sí que se nos alargó más, dado que el color lo trabajamos en ASES, que es un sistema que nosotros estamos tratando de implementar nuestras piezas, y dura un poco más, y sonidos no teníamos manera de trabajarlo hasta que encontramos Movox Studio, unos compañeros que nos ayudaron mucho en el montaje de sonido, y yo creo que pudo durar en torno a 3-4 semanas con una quinta de mezcla a lo mejor. Me gusta trabajar mucho con conceptos como la memoria colectiva y cómo esto influye al espectador. Por ejemplo, mucha gente que ha visto la película, que se le enseña un poco en entorno más doméstico, tienen ese recuerdo suyo de sus propias familias, se identifican rápidamente con cosas suyas de su memoria. Entonces me gusta mucho trabajar con escenas muy universales, en el sentido de, por ejemplo, rodar la comida. Todo el mundo sabe a lo que sabe la comida. Rodar la costumbre, una persona peinándose. Ese tipo de contenido en el que yo busco esa identificación del tiempo muerto, ¿no? Y por otra parte, yo creo que es muy importante en este tipo de también tratamientos como así más lentos, que yo no considero que sea muy lento, tener muy en cuenta la disfrutabilidad de la película. O sea, que querer retratar algo muy real o en un código muy real no quite un tiempo cinematográfico asequible para cualquier espectador. ¿Por qué te me vas para adentro ahora? Coño, pues no me hables de esas cosas. ¿No ves que hago palanca con la punta del pijo y me voy para abajo? Pues Soto viene de que me lo empezó a decir un amigo de Luis Soto, y de ahí se me quedó un poco Soto, un poco mote que siempre he tenido, y como que no me atrevo a cambiarlo por mi nombre. Entonces, bueno, pues ahí lo dejo un poco entre paréntesis y ahí se queda. O sea, un poco ahí extraño.